El amanecer en la Sierra Norte de Puebla no llega con ruido, sino con un silencio que pesa sobre la tierra húmeda. Las nubes bajan tanto que acarician las copas de los encinos, y el rocío pinta los techos de lámina con un brillo que parece milagroso. Don Ernesto abre la puerta de su choza con su paso lento de siempre, ese que carga años de trabajo, soledad y espera. El aire huele a tierra mojada y leña vieja. Tiene 63 años y su espalda ya se queja con cada agachón que hace para cortar leña o arrancar el pasto seco entre los surcos. A su lado, como cada mañana, su burro Valentín rebuzna suave, impaciente por el primer puñado de zacate. Don Ernesto le acaricia la cabeza con ternura. «Tranquilo, compadre, hoy también toca trabajar». Toma su machete, se ajusta el sombrero y comienza a caminar hacia su parcela, aquel terreno terroso y terco, que solo da maíz si se le ruega con sudor y fe. El sol aún no asoma del todo, pero una inquietud extraña le late en el pecho. Algo en el viento parece distinto. Un rumor que no viene de los árboles ni de los pájaros, sino de adentro. Al llegar al borde del barranco, donde se alcanza a ver el camino viejo que cruza la sierra, don Ernesto se detiene. Allá abajo, entre el polvo y la niebla, una figura camina lentamente. Está lejos, pero se distingue su túnica blanca, sus pies descalzos, su andar sereno. No hay razón para que alguien camine por ahí a esas horas. Nadie viene por gusto a estas tierras olvidadas. El viejo aprieta los ojos tratando de ver mejor, pero el forastero desaparece tras una curva del camino. «¿Y ese quién será?», murmura para sí. «Que Dios lo acompañe». El día avanza lento. Las manos de don Ernesto se entierran en la tierra como si buscaran respuestas. Pero la inquietud no se va. Cuando el sol ya está alto, regresa a su choza. En el camino encuentra a doña Matilde, la vecina del cerro de arriba, cargando leña en la espalda. «¿Ya vio al hombre que va por el camino viejo?», pregunta ella sin saludar. «Lo vi de lejos. ¿Quién es?». «Nadie sabe. Dicen que no trae nada, ni morral, ni guaraches, que camina como si no sintiera el polvo ni el calor». «¿Y ya llegó al pueblo?». «Todavía no, pero parece que viene para acá». Don Ernesto asiente con un leve ajá y sigue su camino. Al llegar a su casa, deja el machete colgado en un clavo y entra. Todo está como siempre: el comal frío, el altar con la Virgen de Guadalupe, la foto vieja de su esposa en el rincón, sonriendo como si aún lo esperara cada noche. Pero hoy, ese silencio de siempre le pesa distinto. Le da la sensación de que su casa ya no está vacía. Si quieres conocer historias que transforman el alma, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene no lo vas a olvidar. Al sentarse a tomar un café de olla, sus manos tiemblan apenas. No de miedo, sino de una certeza que no sabe nombrar. Afuera, el viento ha cambiado, y en su corazón algo se abre como tierra antes de la lluvia. A lo lejos, los perros empiezan a ladrar. Y don Ernesto sabe, sin saber cómo, que esa noche no dormirá solo. El sol comenzaba a ocultarse tras los cerros cuando don Ernesto salió a buscar un poco de ocote seco. Las sombras alargadas de los árboles se estiraban sobre la vereda, y el aire traía un olor a musgo fresco, a campo en calma. Caminaba con paso lento, como quien no tiene prisa, pero tampoco destino. Al llegar al borde del camino viejo, ese que ya nadie usaba desde que hicieron la carretera nueva, lo vio otra vez, el forastero. Venía despacio, sin levantar polvo, como si los pies no tocaran del todo la tierra. Tenía la túnica blanca manchada de lodo y polvo, y el rostro cubierto de sudor. Pero sus ojos, oscuros y serenos, parecían no pertenecer a este mundo. «Buenas tardes», dijo don Ernesto por puro reflejo con la voz rasposa. «Buenas tardes, hermano», respondió el hombre, con una voz suave, pausada, como si cada palabra tuviera peso. El campesino lo observó unos segundos más. El hombre tenía la piel quemada por el sol, el cabello largo y enmarañado por el viento. Llevaba días caminando, eso era seguro.
¿Va pa'l pueblo? Voy donde me reciban con pan y agua, contestó el forastero sin apartar la mirada. Don Ernesto sintió un pequeño nudo en la garganta. No era común ver forasteros en esa zona, y mucho menos alguien así. Había algo en él que no sabía explicar. No era desconfianza, pero sí una inquietud que le recorría la espalda como un escalofrío. ¿No trae usted familia? ¿Algún rumbo fijo? Mi familia está donde me abren la puerta. Mi rumbo lo guía el corazón, dijo el hombre con una media sonrisa. El silencio se hizo entre ellos. Solo se escuchaba el viento entre los árboles y el crujir de alguna rama a lo lejos. Don Ernesto dudó. En otros tiempos no habría pensado tanto, pero con los años uno aprende a desconfiar por instinto. Y sin embargo, pues, si no le molesta lo humilde, allá arriba está mi casa. Tengo frijoles y tortillas de ayer. Agua hay, gracias a Dios. El forastero asintió con un gesto lento, casi reverente. Gracias, hermano. No busco lujo, solo un lugar donde descansar el alma. Caminaron juntos por la vereda de tierra. Valentín, el burro, rebuznó al verlos acercarse y movió las orejas como saludando. Don Ernesto soltó una risa leve. Hasta el burro lo aprueba. El hombre se agachó para acariciarle el lomo con cuidado. Valentín se quedó quieto, como si lo reconociera. Ya dentro de la casa, don Ernesto avivó el fogón y calentó el café. Sacó los frijoles del comal y partió unas tortillas. El hombre se sentó en silencio, observando cada objeto con atención. El altar, la silla coja, la lámpara de petróleo. «Tiene usted un hogar bendecido», murmuró. «No hay lujo, pero hay paz». «A veces», respondió don Ernesto, sirviéndole una taza. «La paz no se mide en cosas, sino en lo que no falta», contestó el forastero, bebiendo el café como si fuera manjar. Durante la cena, apenas hablaron. Pero el silencio no era incómodo. Era como si no hiciera falta llenar el aire de palabras. Al terminar, el forastero miró al fuego y dijo: «Gracias por abrir tu puerta. Hoy me diste más que comida». Don Ernesto asintió, sin saber qué decir. Algo en esa frase le caló profundo, como una semilla que aún no entiende que será árbol. Afuera, el viento volvió a cambiar. Y mientras el fuego crepitaba, don Ernesto sintió que por primera vez en mucho tiempo su casa estaba llena. No de cosas, sino de sentido. Y aunque no lo sabía aún, esa noche cambiaría todo lo que creía entender de la vida. El aroma del café aún flotaba en el aire cuando don Ernesto sirvió los frijoles refritos en un plato de barro y colocó las tortillas calientes sobre un trapo limpio. El forastero aceptó la comida con un gesto de gratitud profunda, como si le ofrecieran un banquete. Comieron sin apuro, en silencio, solo interrumpido por el crepitar del fuego y el aullido lejano de un coyote en la sierra. «¿Cómo se llama usted, amigo?», preguntó finalmente don Ernesto, rompiendo la calma con voz baja. «Algunos me llaman de muchas formas». «Pero hoy puedes decirme como gustes», respondió el hombre con esa sonrisa que parecía abarcar más de lo visible. Don Ernesto frunció el ceño por un instante, pero no insistió. Era un hombre de campo, y sabía que hay preguntas que no necesitan respuesta inmediata. Cambió de tema. «¿Y de dónde viene? Porque por aquí no lo hemos visto nunca». «De lejos». «De caminos sin nombre, donde la gente ha olvidado escuchar». Don Ernesto se quedó pensativo, observando cómo el hombre rompía la tortilla con cuidado, como si fuera algo sagrado. Luego tomó su propia taza y dijo: «Aquí, cuando alguien llega, se le da lo que se tiene, aunque sea poco. Es costumbre». «Y es una costumbre que salva almas», respondió el forastero con voz firme, sin levantar la mirada del fuego. El silencio volvió, pero esta vez se sentía como un lazo, un entendimiento entre dos soledades que se encontraban por fin. Don Ernesto sintió algo extraño en el pecho, como un alivio que no había pedido. «Hace tiempo que no tengo compañía para cenar. Desde que murió mi señora». Hizo una pausa breve. «Se me fue la risa, y también la conversación». El forastero asintió lentamente.
A veces el silencio también habla, y cuando se escucha con el corazón, uno entiende lo que no se dice. Don Ernesto lo miró con los ojos húmedos. Había algo en ese hombre que removía cosas enterradas. No era pena, ni miedo. Era como si su presencia sacara a la luz una nostalgia antigua, una esperanza olvidada. ¿Y usted qué busca en estos cerros? Porque aquí no hay oro, ni riquezas. Busco puertas abiertas, corazones que no tengan miedo de mirar hacia adentro. La frase cayó como piedra en el agua. Don Ernesto tragó saliva y desvió la vista hacia el altar. La vela temblaba con la brisa que entraba por una rendija. Pues esta casa está abierta. Aunque esté vieja y la madera crujiente, no le va a faltar cobijo. Entonces hoy duermo en Tierra Santa, respondió el forastero con una reverencia leve. Ambos rieron con suavidad. No era carcajada, sino una risa tibia, de esas que vienen del alma. Mientras preparaban el petate para el invitado, don Ernesto le ofreció una cobija raída pero limpia. No es nueva, pero abriga bien. Lo que abriga no es la tela, sino el gesto, dijo el hombre, y sus palabras dejaron al viejo con un nudo en la garganta. Esa noche, ya en su petate, don Ernesto miró el techo de madera y tierra con los ojos abiertos. Podía escuchar la respiración tranquila del visitante, como si durmiera sin peso en el alma. Afuera, la luna asomaba entre las nubes y los grillos cantaban como si celebraran algo que el mundo aún no entendía. Y en medio de esa paz, don Ernesto recordó una frase que su madre le decía de niño. Cuando abres la puerta a un extraño con bondad, podrías estar recibiendo a un ángel sin saberlo, sin saber por qué sus labios musitaron una oración olvidada. Y en su corazón, algo empezó a despertarse, como una semilla al primer rayo del sol. El canto de los gallos despertó a don Ernesto antes del amanecer. El fuego de la noche anterior había dejado solo brasas tibias, y la humedad del ambiente se colaba por las rendijas de la choza. Se incorporó lentamente, como cada mañana, y se talló los ojos. Al voltear hacia el rincón donde había dormido el forastero, lo vio sentado, quieto, con la mirada clavada en el altar. ¿Durmió bien?, preguntó el campesino, mientras tomaba la olla para calentar el café. «Dormí en paz», respondió el hombre con suavidad. «Aquí la noche tiene otro canto». Don Ernesto asintió sin decir más. Encendió el fogón, sopló con paciencia y se ocupó de preparar el desayuno. Mientras el agua comenzaba a hervir, se acercó al petate del invitado y notó por primera vez que sus pies estaban cubiertos de polvo seco y sangre. «¿Qué le pasó?», dijo con un sobresalto sincero. «Tiene los pies hechos pedazos, hombre». El forastero bajó la mirada, observando sus propios pies como si no le dolieran. «El camino es largo y no siempre amable», dijo con voz serena. «Pero eso no puede seguir así. Voy a traer agua limpia y un trapo». Sin esperar respuesta, don Ernesto salió rumbo al pozo. A cada paso, su corazón se apretaba más. ¿Cómo era posible que alguien caminara tanto, herido así, y siguiera con esa calma? Recordó a los peregrinos que llegaban a Chalma descalzos, con fe en cada paso. Pero esto era distinto. Al regresar, se arrodilló frente al visitante, mojó el trapo y comenzó a limpiar con cuidado la sangre seca. El hombre no se quejaba, ni siquiera se estremecía. «No entiendo cómo puede aguantar esto. A cualquiera ya lo hubiera tumbado la fiebre». «El cuerpo resiste cuando el alma tiene rumbo», murmuró el forastero. Don Ernesto no dijo nada. Siguió limpiando en silencio, como si cada trapo mojado no solo sanara heridas, sino preguntas dentro de sí mismo. Cuando terminó, cubrió los pies con una manta limpia y se sentó frente a él. «¿Y por qué camina solo? ¿Por qué tanto esfuerzo?» «Porque hay lugares donde aún se puede sembrar esperanza, y tú me diste tierra fértil». Esa frase retumbó en la pequeña choza como un trueno suave. Don Ernesto tragó saliva. Sentía que cada palabra de ese hombre tocaba una fibra vieja, dormida, olvidada, desde que la vida le quitó más de lo que dio. El resto de la mañana transcurrió en calma. Prepararon un poco de atole y comieron pan duro,
remojado en café. Luego el forastero pidió sentarse afuera. Don Ernesto lo ayudó a salir y juntos se acomodaron en el tronco viejo que usaba como banca. Desde ahí se veía el maizal, las montañas cubiertas de neblina y los árboles retorcidos por el viento. Todo parecía igual a cualquier otro día, pero en el pecho del campesino algo palpitaba distinto. «Soñé con mi mujer anoche», dijo de pronto don Ernesto. «Me dijo que no lo dejara ir, que lo cuidara». El forastero lo miró con ternura. «Ella no está lejos, solo cruzó un velo que tú aún no puedes ver». Don Ernesto sintió que se le llenaban los ojos, no de tristeza, sino de un anhelo profundo, de esos que uno guarda tan adentro que ya no sabe que existen. «¿Quién es usted de verdad?», preguntó con voz quebrada. El hombre lo miró, pero no respondió. Solo sonrió. A lo lejos los árboles comenzaron a agitarse con una brisa nueva, y el campo, que llevaba semanas marchito, parecía respirar. Ese día, el maíz de don Ernesto brotó con un verde imposible. Y aunque él aún no lo sabía, aquel milagro era apenas el primero. Las campanas de la capilla repicaban a lo lejos, anunciando la misa del domingo, cuando don Ernesto bajó al pueblo por primera vez en días. Caminaba con paso lento, pero algo en su semblante había cambiado. Se notaba más erguido, como si llevara dentro una certeza nueva, una llama encendida en silencio. Al llegar a la pequeña tienda de doña Efigenia, los murmullos comenzaron casi de inmediato. «Dicen que tiene a un hombre extraño en su casa», susurró una mujer escondida tras el rebozo. «Que anda descalzo y que le sangran los pies», agregó otra con los ojos bien abiertos. «Que ni habla claro, nomás dice cosas raras». Don Ernesto fingió no oír, pero cada palabra se le clavaba como espina en la piel. Compró lo necesario: sal, piloncillo, jabón, y antes de irse, escuchó claramente una voz tras él. «Dicen que hace brujerías allá arriba». Se detuvo en seco. Se giró con calma y vio al joven Salvador, hijo del panadero. Lo miró con firmeza. «¿Y tú lo viste hacer algo malo?». El muchacho bajó la vista, incómodo. «No, pero la gente dice». «Entonces, mejor no repitas lo que no sabes. La lengua puede ser más venenosa que una víbora». La tensión se cortó por un instante. Don Ernesto pagó y salió sin decir más. Pero al subir de nuevo la vereda, sintió el peso de muchas miradas detrás de las cortinas. En un pueblo pequeño, el silencio no siempre es respeto, a veces es juicio disfrazado. Esa tarde, mientras cortaba leña, recibió una visita inesperada. El padre Mateo, viejo como los nogales del cerro, llegó a pie, apoyado en su bastón. «Paz, hermano», dijo al llegar. «¿Me invitas un jarro de agua?». Don Ernesto lo recibió con respeto y lo sentó a la sombra. Le sirvió agua fresca y esperó. «Supe que tienes un huésped», dijo el sacerdote con tono neutro. «Algunos están preocupados». «¿Preocupados por qué?», respondió el campesino. «¿Desde cuándo dar posada es pecado?». «No lo es», aceptó el padre. «Pero cuando hay dudas, surgen los temores, y cuando hay temores, vienen las acusaciones». Don Ernesto apretó los labios. Sabía a dónde iba la conversación. Ese hombre no ha hecho mal a nadie. Habla poco, pero cuando lo hace, algo dentro se mueve. ¿Y tú crees que viene de Dios? No lo sé, padre, pero cuando lo escucho, siento que estoy más cerca del cielo que nunca. El sacerdote lo miró largo rato sin hablar. Luego se levantó lentamente. «Solo cuida tu alma, Ernesto. No todo lo que brilla es luz». Don Ernesto no respondió. Observó al viejo alejarse por el sendero polvoriento, como si cargara siglos en los hombros. Al entrar de nuevo en su casa, encontró al forastero sentado, mirando la flama del fogón. «Hoy hablaron de usted en el pueblo», dijo el campesino sin rodeos. «Eso hacen los pueblos cuando algo los confronta», respondió el hombre, sin apartar la vista del fuego. «El cura vino, dice que tenga cuidado». El forastero lo miró entonces con una expresión serena. «El cuidado es sabio, el miedo, no. Que tu corazón no se contamine de temor». Don Ernesto se sentó a su lado.
El silencio volvió a envolver la choza, pero ahora con un aire denso, como si una tormenta se preparara en el horizonte. ¿Y si se ponen contra usted?, preguntó casi en susurro. No están contra mí, luchan con lo que no entienden. Afuera, el viento comenzaba a soplar más fuerte. Las hojas secas danzaban en el suelo y las nubes se espesaban sobre los cerros. Don Ernesto apretó los puños. Por primera vez, sintió que proteger a su huésped sería más difícil de lo que imaginaba. La tarde cayó lenta sobre los tejados de lámina, tiñendo el cielo de un rojo profundo que parecía sangrar sobre las montañas. Don Ernesto, sentado frente al fuego, removía el atole con un palo viejo. A su lado, el forastero observaba el vaivén de las llamas con expresión serena, como si en ellas leyera historias antiguas. ¿Usted ha perdido a alguien?, preguntó de pronto el campesino, sin mirarlo. El forastero tardó unos segundos en responder. No se pierde lo que se guarda en el alma, solo cambia de forma. Don Ernesto asintió con una tristeza vieja. Yo perdí a mi padre cuando era chamaco. Murió cortando leña allá por el cerro. Lo encontré solo y con la mirada al cielo y el machete en la mano. Guardó silencio unos segundos, respirando hondo. Desde entonces le hablo en los sueños, pero nunca me responde. El forastero sonrió levemente. A veces responde con silencios, otras con recuerdos que crees que son tuyos, pero en realidad te los dan desde el otro lado. Don Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sirvió una taza de atole y otra para su invitado. Al entregársela, lo miró de frente por primera vez en horas. ¿Cómo sabe usted todo eso? El forastero no respondió de inmediato. Bebió un sorbo, cerró los ojos un instante y dijo: ¿Recuerdas aquel día en que te perdiste en el monte? Tenías 8 años. Lloraste bajo un ahuehuete hasta que se hizo de noche. Don Ernesto dejó caer la taza. El líquido se escurrió sobre la tierra, humeando. ¿Cómo sabe eso?, balbuceó pálido. Porque estuve contigo, dijo el hombre sin alterar su voz. Sentiste una mano en el hombro, ¿verdad? Y una voz que dijo: camina hacia la luna y te encontrarás con casa. Sí, exclamó don Ernesto dando un paso atrás. Pero eso no se lo conté a nadie, ni a mi madre. Algunas memorias no se olvidan porque no fueron imaginadas, fueron regalo. El corazón del viejo latía con fuerza. Se sentó sin fuerza sobre el banquito junto al fogón. Temblaba. No era miedo, era otra cosa. Asombro quizás. Algo que se desentierra dentro y no deja lugar para la duda. Esa noche soñé con mi papá. Lo vi tal como lo recordaba. Me sonrió, me puso su sombrero en la cabeza y me dijo: sigue firme, mijo. La vida es dura, pero la fe es más. Él te ha guiado desde entonces, y tú has cumplido con lo que prometiste aquella noche. Don Ernesto se llevó las manos al rostro. Las lágrimas caían pesadas, sin llanto. Era como si todo lo vivido hasta ese día cobrara sentido. ¿Quién es usted?, repitió con voz rota. ¿Qué es lo que quiere de mí? Nada más que lo que ya diste: pan, techo y tu corazón abierto. En ese momento, el burro Valentín rebuznó desde el corral. El viento volvió a cambiar, trayendo el aroma de los naranjos lejanos, aunque no era temporada. Y don Ernesto, sin entender cómo, sintió que no estaba solo en esa casa. Que su padre, su madre y su esposa estaban presentes en un susurro, en la brisa, en la llama del fogón. Hoy me acordé de mí mismo, murmuró, de aquel niño perdido, del joven terco, del hombre cansado. El forastero lo miró con ternura. Y ahora te has encontrado. Don Ernesto respiró hondo. No tenía más preguntas, solo un silencio lleno de respuestas. Y mientras el fuego seguía ardiendo, el pasado y el presente se abrazaron dentro de él, como si jamás se hubieran separado. El sol pegaba fuerte ese mediodía. Las nubes se habían escondido detrás de los cerros y la tierra crujía bajo los pasos, como si pidiera agua a gritos. La sequía llevaba semanas
y hasta las hojas de los nopales parecían rendidas. Don Ernesto miraba su milpa con preocupación. Aunque el maíz se mantenía verde como nunca antes, la tierra empezaba a abrirse en grietas largas y silenciosas. «No llueve desde la fiesta de San Juan», dijo mientras afilaba el machete con resignación. «Ni las oraciones de doña Efigenia han servido esta vez». El forastero, sentado a la sombra del tejabán, observaba el cielo sin prisa. Sus pies vendados descansaban sobre una manta vieja, pero su rostro no mostraba fatiga, solo una paz extraña, como si supiera algo que los demás no. «¿Y el pozo?», preguntó de pronto. «Seco desde hace 2 años», respondió don Ernesto sin voltear. «Lo tapé con piedras, no vale la pena ni escarbar». El forastero se levantó sin decir nada, tomó una rama del suelo y comenzó a caminar hacia el pozo. Don Ernesto lo siguió confundido, limpiándose el sudor del cuello con su paliacate. «¿Qué va a hacer? No hay nada ahí». El hombre se detuvo frente a la tapa de piedras. Se arrodilló en silencio, colocó la mano sobre la tierra caliente y cerró los ojos. Don Ernesto, sin entender, se quedó de pie con el machete colgando del cinto. «Padre de vida», susurró el forastero apenas audible, «si esta tierra aún tiene sed, muéstranos tu manantial». Don Ernesto lo miró con una mezcla de respeto y desconfianza. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el canto lejano de un gallo y el zumbido de las abejas. Entonces, un sonido sutil lo hizo fruncir el ceño. Un gorgoteo, leve, como si algo se moviera bajo la tierra. «No puede ser», murmuró. Las piedras comenzaron a humedecerse. El polvo se volvió barro, y un hilo de agua brotó entre las grietas. Primero lento, luego más firme. Don Ernesto cayó de rodillas, sin aliento. «Está vivo. El pozo está vivo otra vez». El forastero sonrió con serenidad. Lo que estaba dormido solo necesitaba fe para despertar. Esa misma tarde corrió la noticia como pólvora por el pueblo. Doña Matilde bajó con su cántaro. Don Filiberto, el del rancho de al lado, llegó en su mula. Hasta los niños vinieron corriendo con botellas vacías. Todos querían ver el milagro con sus propios ojos. «Yo vi ese pozo seco», gritaba un muchacho. «Mi papá dijo que ahí ni el diablo tomaba agua». Don Ernesto no sabía qué decir. Miraba al forastero de lejos, rodeado de gente, pero con la misma calma de siempre. No parecía orgulloso ni buscaba atención. Solo se mantenía de pie, como si simplemente hubiera hecho lo que debía. «Esto no es normal», dijo el padre Mateo, que también había venido. «Aquí hay algo más, algo que no entiendo». Don Ernesto se acercó a él. «Yo tampoco entiendo, padre, pero lo vi con mis propios ojos». No pidió nada, no hizo show, solo tocó la tierra y habló con fe. El cura bajó la mirada. No respondió. Esa noche, mientras todos dormían, don Ernesto se quedó despierto, mirando el pozo desde su puerta. El sonido del agua era constante, tranquilo, como un corazón latiendo en medio del silencio. «¿Qué más puede hacer este hombre?», se preguntó en voz baja. El viento sopló suavemente entre los árboles, y con él un pensamiento le atravesó la mente como un rayo. ¿Y si este hombre no vino a buscar agua, sino a mostrarnos que la sed más grande no está en la tierra, sino en el alma? Y así, mientras la luna iluminaba la sierra, don Ernesto entendió que los verdaderos milagros no hacen ruido, simplemente llegan. El lunes amaneció con una bruma espesa que cubría los senderos como un manto de misterio. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. En el pueblo, la conversación ya no giraba en torno al clima o a la cosecha. Todos hablaban del pozo de don Ernesto, que ahora rebosaba agua limpia como si nunca se hubiera secado. Algunos lo llamaban milagro, otros brujería. Pero todos, sin excepción, sentían que algo fuera de lo común se estaba gestando en aquel rincón de la sierra. A media mañana llegó al rancho una mujer de tez morena, con trenzas largas y los pies polvorientos. Traía de la mano a un niño pequeño, delgado, de ojos grandes y rostro callado. «¿Aquí es donde vive el hombre que hizo brotar el agua?», preguntó con timidez. Don Ernesto salió a recibirla.
Aquí es, ¿usted quién es? Me llamo Clara, soy de San Lucas. Caminamos desde allá, dijo señalando con la cabeza hacia el sur. Este es mi hijo, Emiliano. Tiene 7 años, pero nunca ha hablado. El niño miraba al suelo, con las manos apretadas contra su pecho. Don Ernesto sintió un nudo en la garganta. ¿Y por qué vienen hasta acá? Alguien en el mercado me dijo que un hombre santo estaba aquí. Que si él tocaba a mi hijo, tal vez... No terminó la frase. La esperanza en sus ojos era más fuerte que las palabras. Don Ernesto los hizo pasar sin decir más. El forastero estaba sentado bajo el árbol, tallando un pedazo de madera con una navaja vieja. Levantó la vista y sonrió con dulzura al verlos. Clara empujó suavemente a Emiliano hacia él. ¿Puede ayudarlo? El forastero no respondió. Se agachó hasta quedar a la altura del niño y lo miró a los ojos. Emiliano levantó la vista, despacio, y por un momento pareció no haber nadie más en el mundo. Don Ernesto contuvo la respiración. Era como ver el tiempo detenido. Entonces, el forastero extendió la mano y la apoyó sobre la cabeza del niño con delicadeza. «No temas, Emiliano», dijo con voz suave, como quien canta una canción antigua. «Lo que tu corazón guarda, tu boca también puede decirlo». Un silencio total invadió el lugar. Ni los pájaros cantaban. Clara se llevó las manos al pecho. Emiliano parpadeó. Luego abrió la boca, inseguro, y dijo con voz temblorosa: «Mamá». La mujer soltó un grito ahogado y cayó de rodillas, abrazando al niño con fuerza, llorando como si todo el dolor guardado saliera de una sola vez. Don Ernesto se llevó la gorra al pecho. No había palabras para ese momento, solo el viento que soplaba suave entre los árboles, como susurrando «Amén». La noticia no tardó en volar. Esa tarde, la casa de don Ernesto se llenó de gente. Mujeres con niños enfermos, hombres con dolores antiguos, ancianos buscando consuelo. Todos querían ver al hombre que había hecho hablar al niño mudo. Pero el forastero no salió. Permaneció en silencio bajo el árbol, como si ya supiera que aquello era solo el inicio. Don Ernesto tuvo que salir a hablar. «No hay milagros por encargo», dijo, alzando la voz. «Este hombre no cobra, no vende, no presume, solo escucha y camina con fe». Algunos se fueron confundidos, otros con más preguntas que respuestas, pero nadie dudaba de lo que habían visto. Esa noche, mientras Clara y Emiliano dormían en un rincón de la casa, don Ernesto se quedó despierto, observando al forastero en silencio. El hombre tallaba la misma madera, con paciencia infinita. «¿Por qué usted?», preguntó finalmente. «¿Por qué aquí?». El forastero levantó la vista, sonriendo. «Porque hay lugares donde la esperanza aún tiene casa, y aquí encontró la tuya». Don Ernesto sintió que no estaba salvando a nadie. Era él quien estaba siendo salvado. El cielo amaneció cubierto de nubes grises, como si presintieran lo que estaba por llegar. Don Ernesto se levantó con un peso en el pecho, esa clase de presentimiento que no necesita explicación. Afuera el aire estaba inmóvil y ni los gallos cantaban. La calma se sentía espesa, como el silencio antes de una tormenta. No fue sino hasta después del desayuno, cuando aún quedaban restos de atole sobre la mesa, que se escucharon los cascos de los caballos retumbando en la vereda. Don Ernesto salió de inmediato. 3 hombres a caballo se acercaban, vestidos con ropa urbana sucia y polvorienta. Uno de ellos cargaba una mochila militar cruzada al pecho. El de en medio, moreno, con cicatriz en la mejilla, llevaba una carpeta en la mano. «¿Aquí vive el señor Ernesto?», preguntó con voz firme. «Soy yo. ¿Qué se les ofrece?». «Buscamos a un hombre que ha estado caminando por estos rumbos. Cabello largo, barba, túnica blanca, descalzo. ¿Le suena?». Don Ernesto no respondió de inmediato. El corazón le golpeaba en el pecho con fuerza. Los otros 2 hombres bajaron de los caballos. «Venimos del manicomio de Veracruz. Este sujeto escapó hace semanas. Tiene antecedentes religiosos, fanatismo extremo. Dice que habla con Dios». «¿Y qué les hace pensar que está aquí?»,
preguntó don Ernesto, esforzándose por mantener la voz firme. Hay rumores, gente hablando de milagros, de un pozo, de un niño que habló. Todo eso concuerda con lo que él suele provocar. Lo encontramos una vez en Oaxaca, rezando por vacas enfermas. En Chiapas lo vieron sanar a un ciego. Siempre deja una estela de locura y gente confundida. Don Ernesto apretó los dientes. Sabía que mentían, o tal vez creían en su versión, pero lo que él había visto no era locura. No hay nadie así aquí, mintió. ¿Seguro? Podemos revisar su propiedad, dijo el de la cicatriz abriendo la carpeta para mostrar una foto. Era él, el forastero, con la misma calma en el rostro, pero con un número marcado en la parte inferior, 1031. Don Ernesto no supo qué decir. En ese momento, la puerta de su casa se abrió, y ahí estaba él, de pie, sereno, descalzo, mirando a los tres hombres sin temor alguno. No hace falta buscar más. Estoy aquí. Los hombres se miraron entre ellos con una mezcla de alivio y urgencia. Uno se acercó con esposas. Tenemos que llevártelo, es por su bien y el de los demás. No hará falta violencia, dijo el forastero, alzando una mano. Yo iré con ustedes. Espere, gritó don Ernesto con voz quebrada. Usted no tiene que ir. Ellos no entienden. Ernesto, interrumpió el forastero con voz suave. Lo importante ya fue sembrado. Lo demás lo cuida el viento. Pero usted no está loco. Yo lo vi, yo lo escuché. Y por eso estoy en paz, respondió el hombre, dando un paso hacia los forasteros. Los tres hombres lo rodearon. No lo tocaron. Él mismo subió al caballo del de la cicatriz. No miró atrás. Don Ernesto se quedó en medio del patio, con los puños cerrados, los ojos vidriosos. Emiliano y su madre habían salido también. El niño lo miraba, confundido. ¿Se lo llevan?, preguntó con voz temblorosa. Don Ernesto no pudo responder. Los caballos se alejaron por el camino polvoriento, tragados por la bruma, y con ellos, algo dentro de él se fue también. Esa noche, don Ernesto no encendió el fuego. Se sentó en la oscuridad, preguntándose si había hecho bien. O si, como el resto del mundo, había dejado que lo sagrado fuera capturado por la ignorancia. La noche cayó sin estrellas, el cielo se cerró sobre la sierra como un techo de luto. El viento, antes tibio, ahora cortaba la piel como cuchilla. Don Ernesto no encendió ni la lámpara. Se sentó en el rincón donde el forastero dormía, con la manta aún doblada, como si esperara que regresara por ella. Clara intentó ofrecerle un poco de pan y leche, pero él solo negó con la cabeza. «Me siento vacío», dijo con voz baja, como si me hubieran arrancado algo de adentro. «Él sabía que vendrían», respondió Clara, y aún así no huyó. «Eso es lo que más me duele», susurró don Ernesto con los ojos perdidos, que aceptó irse, como si ya no tuviera más que dar. El silencio se prolongó, denso, solo interrumpido por el zumbido de los insectos nocturnos. Emiliano dormía en un rincón, con la tranquilidad de quien ya no teme. Clara se retiró también, dejando a don Ernesto solo en su vigilia. Las horas pasaron lentas. El viejo campesino se levantó, salió al patio y se sentó junto al pozo. El agua seguía fluyendo, como si no supiera de ausencias. El murmullo del líquido lo acompañaba, como una voz que no se apagaba. «¿Por qué se fue?», murmuró. «¿Por qué no luchó? ¿Por qué no me dejó ayudarlo?». Entonces, como un eco en la memoria, recordó sus palabras. Lo importante ya fue sembrado, lo demás lo cuida el viento. Cerró los ojos. Sintió de nuevo esa presencia serena, esa paz que lo envolvía cuando el forastero estaba cerca. No era consuelos, era certeza. No estaba lejos, no realmente. Volvió a entrar en la casa y fue entonces cuando lo vio. Sobre la mesa, donde antes había pan y frijoles, descansaba un objeto pequeño, un pedazo de madera tallado. Era una figura, un hombre con los brazos extendidos, con túnica, con rostro tranquilo. Don Ernesto lo tomó entre las manos, lo reconoció al instante. Era él, el forastero. Su gesto sereno, tallado con detalle,
los ojos entrecerrados como quien medita, y junto a la figura un papel doblado. Lo abrió con manos temblorosas. «Ernesto, no temas. Ya sembraste lo que tenías que sembrar. Tu casa fue tierra fértil. Donde tú diste pan, otros encontrarán abrigo. Donde tú diste agua, otros calmarán su sed. No busques respuestas donde solo hay fe. Camina». Don Ernesto sintió que algo dentro de su pecho se rompía, pero no de dolor, sino de alivio. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. La sostuvo un momento antes de caer, como si hasta su llanto supiera que no estaba solo. Se sentó frente al altar con la figura en las manos. El rostro de la Virgen parecía mirarlo con dulzura. Alzó la vista como si pudiera verlo allá arriba, entre las nubes que cubrían la sierra. «Gracias», susurró, «no por venir, sino por recordarme quién soy». Y entonces lo entendió. El forastero no vino a hacer milagros. Vino a despertar la fe dormida, a mostrarle a un hombre simple que su bondad cotidiana era suficiente. Que abrir la puerta, compartir el pan y escuchar con el alma también eran actos sagrados. Afuera, el cielo comenzaba a clarear, y mientras la sierra despertaba, don Ernesto sintió que su corazón ya no esperaba el regreso del visitante, porque sabía que jamás se había ido. La vida en el pueblo no volvió a ser la misma tras la partida del forastero. Al principio, reinaba un silencio extraño, como si todos caminaran con más cuidado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Pero poco a poco, algo comenzó a germinar. No era visible como el agua del pozo, ni tan evidente como el milagro del niño. Era algo más sutil pero igual de poderoso. Doña Efigenia, la de la tienda, empezó a fiar de nuevo. Hacía años que no lo hacía, pero ahora decía que la necesidad se comparte. Don Filiberto, que antes no saludaba ni a su sombra, se apareció un día en la casa de don Ernesto con una bolsa de frijol y un costal de tortillas calientes. «No sé por qué, compadre, pero sentí que debía hacerlo», dijo encogiéndose de hombros. Las comadres que solían pelear en la fila de las tortillas comenzaron a rezar juntas el rosario. Hasta el padre Mateo, el mismo que había venido a advertir sobre el visitante, cambió su tono en la misa dominical. «Hay hombres que vienen sin nombre, pero con luz», dijo desde el púlpito, «y si hemos visto milagros, no es por ellos, sino por la fe que despiertan en nosotros». Don Ernesto escuchaba todo en silencio. Ya no bajaba al pueblo con la cabeza agachada. Caminaba con paso firme, con el sombrero bien puesto y los ojos tranquilos. No se sentía distinto, pero la gente lo miraba con respeto. Una tarde, Clara vino a despedirse. «Nos vamos, don Ernesto. Emiliano quiere conocer el mar». «¿Y tú, niño, qué dices?», preguntó el viejo sonriendo. «Quiero ver dónde el cielo toca el agua», respondió Emiliano, con esa voz que todavía parecía un milagro. Don Ernesto los abrazó como a familia. Les dio pan, agua del pozo y una cruz de palma que él mismo había tejido. «No olviden lo que aprendieron aquí». «Nunca», dijo Clara, «porque usted nos enseñó que abrir la puerta puede cambiar una vida». Días después, comenzaron a llegar cartas. Gente de otros pueblos contaba que alguien parecido al forastero había estado allá, ayudando a reconstruir una escuela, curando a un anciano, sembrando árboles. Ninguna firma, solo palabras. Él pasó por aquí. Una mañana, don Ernesto se despertó más temprano de lo habitual. Sentía el corazón ligero. Caminó hasta el altar, encendió una vela y se arrodilló. «No sé si vuelvas. Pero si no vuelves, está bien, porque ya estás en todo». Ese mismo día los niños del pueblo organizaron una pequeña misa, no en la iglesia, sino bajo el árbol donde el forastero solía sentarse. Llevaron flores silvestres, agua del pozo y dibujos hechos a mano. En uno de ellos un niño dibujó una figura con túnica blanca, rodeado de luces. «Este es el amigo de don Ernesto», dijo. «El que sana con las manos». Don Ernesto, al ver eso, no pudo evitar que se le nublaran los ojos. «Ese no era mi amigo, hijo», murmuró acariciando la cabeza del pequeño. «Era de todos.
Y así, sin que nadie lo ordenara, sin que hubiera reglas o mandatos, el pueblo empezó a cambiar. No por miedo, no por obligación, por gratitud, por fe, por algo que no sabían nombrar, pero que ardía en el pecho como fuego suave. Don Ernesto lo supo entonces. No hacía falta que él regresara, porque el milagro más grande no fue el agua, ni la voz, ni la curación. Fue el corazón del pueblo, que había vuelto a latir como uno solo. El viento soplaba con suavidad esa tarde, levantando polvo dorado sobre los caminos. Era uno de esos días en que el cielo parece quedarse quieto, contemplando la tierra como si guardara un secreto. Don Ernesto volvía del campo con pasos lentos, cargando un racimo de quelites en la mano. Había trabajado sin prisa, como quien ya no corre tras el tiempo, sino que camina con él. Al entrar en su casa, encontró todo como lo había dejado. El altar con la Virgen, la figura tallada en madera sobre la repisa y el eco de una presencia que nunca se había ido. Dejó los quelites sobre la mesa y por instinto abrió su vieja Biblia. No la tocaba desde que su esposa había partido. El polvo cubría las páginas, pero algo lo hizo detenerse justo en el centro del libro. Allí, doblado entre el Salmo 23 y el Evangelio de Mateo, había un pedazo de papel envejecido. Lo desplegó con manos temblorosas. Reconoció la caligrafía al instante, no por haberla visto antes, sino porque algo en su interior le gritó que era de él, del forastero. El papel decía: «Tu corazón fue posada cuando el mundo cerró sus puertas. Estuve sediento y me diste de beber. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve solo y me abriste tu mesa. Y eso, Ernesto, es el mayor milagro». Don Ernesto sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras le retumbaban como campanas en el alma. No eran solo letras, eran promesa, memoria y verdad. «Estuve contigo», susurró, «y no lo supe». Se sentó en su sillita de madera, la que siempre chirriaba al apoyar el peso. Allí, con el papel en una mano y la Biblia en la otra, dejó que los recuerdos fluyeran. No solo los de esos días con el visitante, sino de toda una vida. Su infancia en el monte, el día en que enterró a su padre, la sonrisa de su esposa al amasar el pan, la primera siembra, el primer fracaso y, sobre todo, los silencios. Esos silencios que ahora comprendía eran compañía disfrazada. «Tú no viniste por casualidad», murmuró. «Viniste cuando mi alma estaba más árida que mi pozo». La carta continuaba. «Muchos me han buscado en templos, en ciudades, en libros. Tú me encontraste en la leña que partiste, en el café que ofreciste, en el silencio que no rompiste. Esa es la fe verdadera, la que se vive sin alardes». Don Ernesto cerró los ojos. Recordó la noche en que lo vio sentado junto al fuego. El modo en que hablaba, no con superioridad, sino con ternura. La forma en que escuchaba, como si el mundo entero se detuviera en cada palabra que le confiaban. Volvió al papel una última vez. Al pie, casi como un susurro escrito, decía: «Y cuando dudes, vuelve al pozo. Porque en cada gota de agua ahí estoy». Sin decir más, don Ernesto salió de la casa y caminó hasta el pozo. Se arrodilló, metió las manos en el agua y la llevó al rostro. Estaba fresca, viva. Sintió que algo lo abrazaba desde dentro, una paz que no necesitaba explicación. «Gracias», dijo con voz entrecortada, «no por irte, sino por quedarte de esta forma». Esa noche no durmió. Se quedó escribiendo en un cuaderno viejo, relatando todo lo vivido. Lo hizo con letra grande y pausada, como si cada línea fuera un testamento para quien lo necesitara leer algún día. Y mientras el gallo anunciaba el nuevo amanecer, don Ernesto supo que las palabras más increíbles no fueron las que leyó, sino las que vivió sin saberlo, y prometió que jamás las callaría. El cuaderno de don Ernesto, forrado con un pedazo de costal viejo, se convirtió en su compañero diario. Cada mañana, antes de salir al campo, escribía unas líneas. No pretendía ser escritor, solo quería guardar, como quien siembra semillas en papel, todo lo que había vivido, sentido, comprendido. Le hablaba a los que vendrían después.
a los que, como él, tal vez no sabrían reconocer a un visitante divino hasta que ya se hubiera ido. Una tarde, bajó al pueblo con el cuaderno bajo el brazo. Lo llevó a la escuela rural y pidió hablar con la maestra. ¿Podría usted leer esto a los niños alguna vez?, le preguntó entregándole el cuaderno como si fuera un tesoro. La maestra lo miró con respeto. ¿Usted lo escribió? No todo. Hay cosas que llegaron solas a mi mano. Yo solo les di lugar. Desde entonces, los jueves por la tarde, se convirtió en un momento especial en la escuelita. Los niños se sentaban en círculo a escuchar las historias del hombre que vino y se fue. Algunos preguntaban si era un santo, otros si era un loco. Pero todos callaban cuando llegaban las partes donde hablaba de fe, de bondad, de esperanza sembrada como maíz. Don Ernesto también empezó a visitar otros ranchos. Iba sin prisa, con su bastón y su gorra, compartiendo su relato a quien quisiera escucharlo. Nunca exigía nada, solo contaba. Y cuando alguien le preguntaba si todo eso era verdad, respondía con la misma frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Un día, en el mercado, una mujer joven se le acercó. Tenía un bebé en brazos y los ojos llenos de preguntas. ¿Usted es el hombre del pozo? No, hija, dijo él sonriendo. El pozo ya estaba ahí. Solo necesitaba fe para despertar. ¿Y el que lo hizo brotar? Él camina todavía, creo. Tal vez ahora está en otro pueblo, o en el corazón de alguien que no ha aprendido a escucharlo. La mujer se fue en silencio, abrazando fuerte a su hijo, y don Ernesto entendió que cada encuentro era una nueva posada abierta. Pero no todo eran aplausos. También había voces que dudaban, que decían que solo buscaba atención, que se había inventado todo. Don Ernesto no respondía a esas críticas, solo bajaba la vista y repetía para sí mismo: yo sé lo que vi, y lo que viví no necesita defensa, solo verdad. Una mañana, mientras trabajaba la tierra con manos lentas pero decididas, sintió un dolor en el pecho. No fue fuerte, pero sí profundo, como si el cuerpo le dijera que estaba llegando al final del camino. No tuvo miedo. Se sentó bajo su árbol con la cara al sol y cerró los ojos. Gracias, dijo en voz baja, por la visita, por la enseñanza, por no dejarme morir sin haber vivido. Esa tarde escribió su última entrada en el cuaderno. Hoy sembré mi último surco. No sé quién lo cosechará, pero sé que dará fruto, porque fue sembrado con fe. Luego dejó el cuaderno sobre el altar, junto a la figura tallada. Encendió una vela y se recostó en su petate, cubriéndose con la manta que un día ofreció al forastero. A la mañana siguiente, cuando los vecinos vinieron a buscarlo, lo encontraron en paz. Tenía una expresión serena, como quien ya había cruzado la última vereda. Y una niña, la hija del panadero, juró que lo vio sonriendo y que junto a él, tomado de su mano, estaba aquel hombre de túnica blanca. Y nadie se atrevió a contradecirla. El cuerpo de don Ernesto fue velado en su propia casa, como era costumbre antigua. Lo colocaron sobre su petate, con el cuaderno sobre el pecho y la figura tallada a un lado, como si quisiera llevársela al otro mundo. La gente del pueblo llegó desde temprano, no con tristeza, sino con un respeto profundo, casi sagrado. Se notaba en los pasos lentos, en los murmullos suaves, en los ojos que miraban al suelo con reverencia. El pozo seguía brotando, sereno, como si también guardara luto. Los pájaros no cantaron ese día, ni el viento se atrevió a levantar polvo, solo el silencio. Ese silencio lleno de significado reinaba sobre la sierra. Don Filiberto habló primero, parado frente al cuerpo. Este hombre nos enseñó que no se necesita ser rico para dar ni sabio para enseñar. Solo se necesita tener el corazón abierto. Doña Efigenia le siguió, con lágrimas contenidas. Don Ernesto me recordó que la fe no está en los rezos, sino en los actos, en dar pan aunque uno tenga poco, en escuchar aunque uno no entienda. Y así, uno a uno, los vecinos compartieron palabras, recuerdos, anécdotas. Hasta los niños quisieron hablar.
Él me enseñó a decir gracias sin decirlo, dijo uno, solo con mirar. Cuando llegó la noche, alguien propuso que no lo enterraran en el panteón, sino en su parcela. Era la tierra que él había amado, trabajado, cuidado. Todos estuvieron de acuerdo. El día siguiente, con palas, manos y lágrimas, cavaron su tumba junto al árbol donde tantas veces se sentó a contar su historia. Clara y Emiliano volvieron para despedirse. El niño colocó una cruz de madera sobre la tierra y murmuró: «Gracias por escucharme cuando nadie más lo hacía». Pasaron los días, y de su tumba brotó una planta, primero tímida, luego con fuerza. No era un árbol cualquiera. Sus hojas tenían un brillo distinto, como si contuvieran la luz del amanecer. Nadie supo qué especie era, pero todos coincidieron en llamarlo el árbol del que habló con Dios. Años después, los visitantes comenzaron a llegar, algunos por curiosidad, otros por fe. Tocaban el agua del pozo, recogían hojas del árbol, leían pasajes del cuaderno que ahora se guardaba en la escuela como reliquia. Pero ninguno se iba igual que como llegó. Una tarde, una joven campesina se sentó bajo el árbol con un niño dormido en brazos. Le habló como quien confiesa: «No sé si existes todavía, pero si estás escuchando, necesito esperanza. Ya no puedo más». El viento sopló con fuerza removiendo las hojas secas. El pozo hizo un burbujeo suave. La joven cerró los ojos. Y en su corazón una palabra emergió clara como susurrada: «Camina». Y caminó, porque eso era lo que había quedado. No solo una historia, no solo un recuerdo, sino un llamado. A vivir con bondad, a dar sin preguntar, a escuchar sin juzgar, a sembrar aunque uno no vea la cosecha. Y aunque el rostro de don Ernesto se fue borrando con el tiempo, su legado quedó sembrado en cada acto simple. En cada café compartido, en cada puerta abierta, en cada silencio acompañado. Y así, bajo el cielo callado de la sierra, su alma siguió sembrando, incluso mucho después de haber partido. Han pasado años desde que don Ernesto fue sembrado junto a su árbol. El tiempo ha borrado muchas cosas, rostros, fechas, caminos, pero su historia no. Su historia sigue caminando, como el viento entre los encinos, como el agua del pozo que aún canta en las madrugadas. Los más viejos la repiten en los portales, y los niños la escuchan con ojos grandes, como quien descubre un secreto que siempre estuvo ahí. Cuentan que cada tanto, un forastero llega al pueblo. No es siempre el mismo, pero todos tienen algo en común. Miran con profundidad, hablan con calma, y cuando se van, dejan algo encendido detrás. Un gesto, una palabra, una flor plantada sin decir nada. «Ese debe ser uno de los suyos», dice doña Efigenia, ahora encorvada con el cabello blanco como la harina que vende. En la escuela, el cuaderno de don Ernesto está encuadernado y protegido. Los alumnos de sexto lo leen en voz alta, y a veces lloran sin saber por qué. La maestra dice que no es tristeza, es reconocimiento. En esas páginas, cada quien encuentra algo que pensaba perdido, explica. Y el árbol crece, cada año más alto. Sus ramas se extienden como brazos abiertos y su sombra es buscada por todos. Ahí se celebran bautizos, bodas, oraciones. Ahí se sientan los que ya no esperan milagros grandiosos, pero sí pequeños actos de bondad. Un anciano llamado Jacinto, que nunca conoció a don Ernesto, camina cada mañana desde su rancho solo para sentarse bajo ese árbol y hablar con él. «Buenos días, compadre», le dice. «Hoy traigo el alma pesada, ¿me escuchas?». Y luego se queda en silencio, como si recibiera respuesta. En una libreta pequeña que guarda en su camisa, anota frases que se le vienen al corazón mientras está ahí. Algunas son propias, otras él no sabría decir. Solo las escribe. «Una puerta abierta vale más que 1000 rezos. El que siembra sin esperar, cosecha sin miedo. El agua verdadera no se toma con la boca, sino con el alma». El pozo nunca volvió a secarse, ni una sola vez. Y cada tanto,
Alguien que bebe de su agua siente que no solo sacia la sed, sino también la esperanza. ¿Tú crees que fue Jesús?, preguntó una vez un niño a su abuela, señalando la figura tallada que sigue en el altar de la casa de don Ernesto, hoy convertida en sitio de visita. La anciana sonrió y le respondió: «Hijo, cuando uno abre la puerta con amor, ¿qué importa el nombre de quien entra?». Las campanas del pueblo suenan cada año el mismo día, no por un santo oficial, sino por uno sin altar. Ese día, todos se reúnen bajo el árbol, comparten pan, leen una página del cuaderno y luego guardan silencio. Un silencio lleno, un silencio que no necesita explicación. Y cuando termina, alguien siempre dice: «Don Ernesto no se fue, solo se volvió semilla», y los demás asienten. Porque en cada acto de bondad anónima, en cada gesto sin testigos, en cada alma que decide escuchar al que llega sin pedir nada, ahí está él, don Ernesto, el que abrió la puerta. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal y acompáñanos para más relatos que iluminan el camino. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla, porque lo que viene puede cambiarte para siempre.